tenemos a un grande, a uno de la casa, a nuestro querido Guillermo Holzmann, analista político y experto en análisis internacional, que nos va a acompañar para conversar un poquito de lo que está pasando en Rusia, el escenario político de la elección de Putin y, por supuesto, también la relación que está teniendo con Occidente y la guerra de Ucrania. Guillermo, ¿estás con nosotros? Sí, Mara, estoy con usted. Un agrado saludarte. Igualmente, siempre un placer compartir contigo. ¿Viste todo lo que rellené? Me creía analista internacional yo. Pero todo por esperarte, todo por saber qué tienes tú para contarnos de esta tremenda elección que se vivió en Rusia este fin de semana. A ver, primero considerar de que Rusia es una democracia formal, es decir, hay votaciones, hay 3 poderes, pero en realidad funciona como un régimen autoritario, donde todo el poder está concentrado en Vladimir Putin. Y la primera señal de eso es la escasa oposición o la inexistente oposición existente que hay y que queda demostrado en los 3 candidatos restantes que estaban compitiendo con Vladimir Putin y que ninguno logra sacar más del 4% de la votación, por ejemplo. Luego está el hecho, yo diría, inédito, que en una democracia normal e institucionalizada probablemente sería un gran acto en que Putin con sus oponentes se reúnen para poder celebrar el triunfo de Putin y señalar de que van a trabajar en consumo, en unidad, para poder llevar el país adelante. Más allá de todo lo que significa para Putin haber obtenido un 87%, hay un poco más de la votación este fin de semana. La votación se hizo entre viernes y domingo. Votaron tanto los rusos que están en el país como aquellos que viven en el extranjero. Guillermo, finalmente la historia, digamos, democrática, entre comillas, de Rusia es bastante larga. Para quienes no están tan familiarizados con la historia política, finalmente siempre Rusia ha estado en largos periodos en manos de un mismo gobernante. Ya desde la época de los zares pareciera que siguiéramos teniendo zares. Pero con modernos, zares modernos. Exactamente, es un zar moderno desde el punto de vista de que concentra el poder, de que tiene todos los elementos a su disposición para poder ejercer el poder en plenitud sin ningún tipo de contrapeso al interior del Estado. Y Rusia, la Rusia que conocemos hoy día, que es la Confederación de Estados Independientes, que es la fórmula que se toma una vez que se desintegra la Unión Soviética. La Unión Soviética fue parte de todo lo que fue el experimento comunista de base marxista, pero con el sello de Lenin y Stalin, al que a partir de 1912 en adelante, se instaura después la revolución. Y antes de eso, Rusia era un imperio, y ese imperio zarista, en definitiva, tuvo una serie de procesos históricos donde aparece Ucrania de por medio, donde aparece parte importante de algunos países de Asia Central, también de todo lo que hoy día conocemos como Europa del Este, y donde el eje principal alrededor del cual se construye la Rusia actual y que viene de la historia es la Iglesia Ortodoxa. El factor religioso e identitario que ellos les da es probablemente uno de los elementos más férreos y más importantes que hoy día sobrevive y que está detrás del poder que tiene Vladimir Putin. Guillermo, hablemos de cómo la situación en que está en Rusia a nivel internacional, porque tenemos la guerra a Ucrania, al mismo tiempo hemos visto algunos conflictos también con Occidente. ¿Cuál es la situación política internacional en cual se ve posicionado Rusia? Al mismo tiempo hay gente que se sorprende que Vladimir Putin siga ganando pese a esa situación, pero pareciera que los rusos tampoco se enteran mucho de lo que pasa hacia afuera. No, la verdad es que el acceso a la información dentro de Rusia es limitada, no está prohibida, pero es limitada. Sin embargo, lo que apela básicamente Rusia para poder establecer el tipo de información y la veracidad de información que se consume dentro de Rusia es asociado a lo que es la identidad rusa, que se contrapone con lo que es la cultura occidental.
Nótese que hablo de identidad rusa y no de cultura rusa, sino que hablo de una identidad, de una forma de ser, de asumir la pertenencia a Rusia versus lo que es la cultura occidental. Por lo tanto, yo diría la primera cosa a tener en consideración es que acá hay una confrontación, más allá de lo de Ucrania, donde por supuesto está involucrada, entre lo que es esa identidad con lo que es la cultura occidental, que está liderada por Estados Unidos, desde el punto de vista económico, militar, pero que tiene como un socio, yo diría, digamos, imprescindible a la Unión Europea y Reino Unido. Recordemos que Reino Unido se separó de la Unión Europea. En consecuencia, es ahí donde está Occidente y toda su cultura. Y dentro de esa cultura está la democracia, que está esparcida por América Latina, por ejemplo, que es el régimen predilecto de todos nosotros, y también toda la influencia que Estados Unidos y Occidente en general desde antes de Cristo ha tenido en la cultura de la conformación de cada uno de estos países y la manera en que se ha querido desplegar o expandir hacia Medio Oriente y hacia Asia. Y en ese sentido, ¿cómo le ha influido este rechazo a la guerra con Ucrania que ha recibido Rusia por parte de ciertos castigos económicos, pero al parecer Rusia sigue funcionando igual que siempre, o han habido repercusiones severas para la sociedad rusa? ¿No? Han habido repercusiones y esas repercusiones, sin embargo, han sido, yo diría, morigeradas por la forma en que Rusia ha enfrentado este conflicto. Rusia es el país con mayores sanciones económicas en toda la historia del siglo XX, para colocarla solamente en el siglo pasado, y por supuesto en el siglo XXI. Ha tenido una cantidad de sanciones que ha obligado a Rusia no solamente a desarrollar su propia industria, su propio sistema financiero, pero eso no lo ha hecho solo, lo ha hecho en alianza o en cooperación con China, con India, con Irán y con varios otros países que son más o menos 35 países a nivel global, quienes están de acuerdo con la postura rusa. ¿Y cuál es la postura rusa? Que el mundo no puede funcionar sobre un líder hegemónico que sería Estados Unidos, sino que tiene que tener un equilibrio multipolar. Es decir, Rusia como apela a que Occidente lo que quiere, liderado por Estados Unidos, es establecer e imponer un sistema unipolar cuando en realidad el mundo funciona en términos multipolares. Y de ahí viene la sintonía que tiene con China, con India, con Irán, que le ha permitido sortear adecuadamente todas estas sanciones e incluso tener una economía, a pesar de la guerra y el desgaste que eso significa, yo diría mucho mejor de lo que se esperaba. Y eso le da también aire a Rusia para poder plantear de que puede mantener esta situación por varios tiempo más, sin necesidad de depender de Occidente. Y desde la perspectiva militar, estos socios como China, como Irán, ¿qué tan potentes son en el apoyo militar para continuar la guerra? Son fundamentales. En términos tecnológicos, el apoyo de Irán, por ejemplo, es fundamental en términos de todo lo que es la tecnología asociada a drones, más allá de la que Rusia ha desarrollado por sí misma. Está también todo lo que es las municiones. Corea del Norte se transforma en uno de los principales abastecedores de municiones para Rusia, más allá de las capacidades industriales que Rusia tiene para poder abastecer sus tropas. Y de hecho, este es hoy día un tema que está a favor de Rusia y que hace pensar a algunos de que Rusia está por ganar la guerra sobre Ucrania, porque Ucrania no tiene ese acceso a munición, dado que las capacidades industriales de la propia Ucrania, como los países que lo están apoyando, la Unión Europea, incluso Estados Unidos, no tienen más capacidad de entregarle la munición que requiere para mantener el esfuerzo de batalla frente a Rusia. Tremendo. ¿Y qué tan reales son estas amenazas nucleares por parte de Rusia? El presidente Putin dijo hace un tiempo que ellos tenían toda la capacidad de poder armar una guerra nuclear. Sí, definitivamente Rusia tiene una capacidad nuclear a nivel táctico, a nivel de alcance, tiene mucho más ojivas nucleares que Estados Unidos, pero también Rusia ha señalado de que eso significaría la autodestrucción o la destrucción de una civilización, y cuando habla de eso, habla de la civilización occidental. Ahora, esa grandilocuencia en las palabras tiene que ver también con parte de una estrategia en la cual quiere imponer la negociación. Tanto es así de que el discurso nuclear de Putin, que lo ha repetido en la últimas 3 semanas, más o menos con distinta intensidad y en diferentes foros, hoy día da paso a una propuesta de Putin para negociar la paz.
pero la negociación de paz que propone es que finalmente Ucrania desaparezca y su territorio se divida, una parte para Rusia, otra parte para Polonia, otra parte para Hungría, otra parte para Bielorrusia. Eso lo acaba de decir hoy día en la mañana. Entonces, perdón, como lo dijo el vicepresidente de Seguridad de Rusia, ¿ya? Pero obviamente con el UKC o con la aprobación de Vladimir Putin. A su vez, como Occidente empieza a ver con preocupación que la OTAN no tiene la capacidad como para poder movilizarse rápidamente y entrar a Ucrania para enfrentar a Rusia, que sería la línea roja que Rusia ha colocado para usar armamento nuclear. Por lo tanto, yo te diría que hoy día, desde el punto de vista de análisis al menos, se están colocando de parte de la OTAN, de parte de Estados Unidos y de parte de Rusia, los elementos máximos de negociación para sentarse a conversar. Y esperemos que este diálogo y esta negociación efectivamente pueda realizarse en las próximas semanas. No es un tema fácil, pero sin lugar a dudas estamos llegando a un punto de inflexión en lo que es la invasión de Rusia a Ucrania y la forma en que Ucrania puede salvar justamente la integridad de su país o por lo menos parte de ella. ¿Y cuál sería la contraparte de la propuesta por la paz de Rusia? Porque para Rusia sería prácticamente desintegrar el concepto de Ucrania y dividirlo hacia múltiples naciones. Pero ¿cuál sería la contrapropuesta que haría la OTAN o Estados Unidos para el fin del conflicto? A ver, ahí hay dos versiones. La primera es la versión pública que Zelensky ha dado a conocer y tiene que ver efectivamente con el hecho de que Rusia tiene que rendirse y entregar todos los territorios ocupados. Como esa es la propuesta uno, si se quiere, que es la que Zelensky ha planteado y por la cual pide la ayuda de Occidente y o los países que lo han estado apoyando. Y la segunda es poder llegar a una suerte de, lo voy a decir en términos más coloquiales, un 2-3 momia, es decir, ya llegamos hasta acá, un alto al fuego, se establece una suerte de armisticio, es decir, Rusia mantiene la ocupación de los territorios que ya posee, ¿ya? Y en segundo lugar, se establece una mesa de negociación a largo plazo. Pero el tema está en que hay un alto al fuego, cesen las hostilidades, y eso implicaría un compromiso, una vez más, de la OTAN, de no involucrarse en Ucrania, de no acercarse a la frontera con Rusia, y eso también aplicaría para Finlandia y aplicaría para Suecia, países que se han incorporado recientemente a la OTAN. Entonces, en esa perspectiva, si uno toma las dos propuestas, vemos que no hay ningún punto en común. Pero sin embargo, son los dos puntos que están en la mesa, porque si no se logra avanzar en ello, el riesgo de una guerra nuclear aumenta considerablemente o gradualmente conforme sean los dichos que cada uno de los países diga. Al interior de Europa hay preocupación porque Rusia es parte importante de la economía europea, particularmente de Alemania. Para Francia, y Macron está cooperando a todo esto, es importante llegar a un momento de negociación. Y probablemente en esa perspectiva, el armisticio, tal cual como te lo he señalado, sea una de las posibilidades que se pueda negociar en un futuro próximo y esperamos que sea lo más inmediato posible. Pero ¿cómo se avanza en relación a ese tipo de negociación en base un poco a amenaza? Es como, o me das esta tierra, estos terrenos, todo este territorio, o si no, guerra nuclear. ¿Qué me garantiza que en un futuro Rusia no quiera hacer lo mismo con otros territorios y vaya avanzando y siempre con una amenaza de una guerra nuclear? Bueno, ahí viene la tercera pata de este proceso de negociación, que es cómo va a quedar el sistema internacional para poder garantizar que estas negociaciones o acuerdos realmente se van a poder cumplir adecuadamente. Es decir, que Rusia no intenta avanzar sobre Europa del Este o el resto de Europa, de que Rusia no tenga un rol preponderante en lo que le pase a Ucrania, sino que efectivamente haya una suerte de un statu quo que se pueda mantener por un tiempo razonable. Pero ese tiempo razonable también tiene límites mientras no haya una definición respecto a qué pasa con Naciones Unidas y quién va a garantizar que los acuerdos se cumplan. En este minuto, bien sabemos que Naciones Unidas saca muchas resoluciones, pero no puede actuar en ninguna parte porque los países que tienen derecho a veto impiden que en Naciones Unidas despliegue los cascos azules. Veamos solamente la situación que hoy día vive Haití, por ejemplo, donde no hay acuerdo para poder, mandar una misión de Estados Unidos por el capítulo 7, que es la imposición de la paz. Está el acuerdo para poder ayudar a construir la paz, que es el capítulo 6.
Disculpe que sea tan específico, pero digamos, Naciones Unidas se mueve en esos entramados, digamos, burocráticos, digamos, y organizacionales que tiene, pero en esta parte se requiere establecer un orden internacional que qué tan multipolar puede ser. O sea, es decir, la pregunta es, ¿Estados Unidos está dispuesto a considerar que China, Rusia, Reino Unido, Francia e India son primos interpares? Es decir, cada uno tiene el mismo poder. ¿Y de qué manera van a cautelar el orden mundial o la seguridad mundial? Porque si no hay seguridad, digamos, todo lo que es la globalización y el comercio empieza a tensarse mucho más de lo que hemos visto de la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania y más aún con lo que está pasando en Gaza. Claro. Estamos hablando con Guillermo Holzman, analista internacional acerca tanto de las elecciones de Rusia como el escenario internacional y de la guerra con Ucrania. Para ir terminando, Guillermo, todo este análisis y todo lo que estamos viendo que son las negociaciones entre la OTAN, Estados Unidos, Rusia y los países aliados, ¿cuál crees tú que es el escenario? Un poco aquí te saco de la parte como histórica, datos concretos. ¿Cuál crees tú que es el escenario más probable que ocurra y en qué plazos? A ver, con la información que tengo a disposición, con lo que uno puede leer como de los centros de estudio estratégicos, los colegas con los cuales uno conversa, yo diría que hay un especial interés en que la situación de Ucrania esté resuelta de alguna forma, es decir, un alto al fuego como mínimo, antes de la elección presidencial en el mes de noviembre. Es decir, digamos, básicamente, ¿por qué? Porque si gana Trump, acá va a haber un punto de inflexión que lo va a colocar por todo lo que él ha señalado, es decir, ya él termina la guerra en 24 horas, ahora no dice cómo, que ese es el problema. Si gana Biden, se va a mantener todo lo que es el gasto que está haciendo Estados Unidos en Ucrania y que le está haciendo aumentar la deuda interna de Estados Unidos a un nivel, yo diría, digamos, increíble, por decirlo menos. Por lo tanto, yo creo que la primera condición es que se está buscando que haya un acuerdo para un alto al fuego y negociaciones antes del mes de noviembre. Eso nos debería dejar con un plazo, yo diría, razonable en el mes de junio, a más tardar, para poder resolver este conflicto. Si así no fuese, estaríamos de aquí al mes de junio en una escalada de amenazas nucleares que va a tener un efecto, yo diría, no solamente disruptivo, sino que muy negativo en toda la economía mundial. Así es. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos terminó el tiempo de este bloque. Feliz de haber podido conversar contigo de un tema tan importante que de repente pareciera que se nos olvida esta guerra, pero está ahí al frente de nosotros y estas elecciones vuelven a llamar la atención a esa zona. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nosotros volvemos en unos minutos a Quien Llegó la Hora en Radio Agricultura.